Bienvenidos sean ustedes esta tarde, noche ya, a este nuestro primer estudio titulado Dios arriba en el cielo y el hombre abajo en la tierra. El tema central será tomando conciencia que somos gente del cielo. Mi nombre es Fernando Lara, pastor de la iglesia Casa de Dios, antes El Camino. Lo digo para aquellos, ¿verdad?, que habrán de ver este video. Espero que sean edificados y construidos sus corazones con esta enseñanza. Vivimos tiempos importantes, tiempos que demandan una conciencia clara de quién es la iglesia. Lo que ha pasado en estos días realmente ha desarticulado toda la religión, ha desarticulado todas las organizaciones religiosas, todos los proyectos que se habían desarrollado por años, ¿sí? Iglesias que tenían proyectos establecidos, o sea, sin faltar alguno de ellos todo el tiempo. Y hoy pues todo se vino abajo, todos los proyectos, todos los programas, todo lo que se hace, hermanos, se viene abajo. Y de repente pareciera que la obra de todos nosotros pues fue probada como por fuego, al final de cuentas, hermanos. Y la palabra dice que vamos a ser realmente probados. Así es que, bueno, llega un momento en que lo único que nosotros debemos mostrar realmente, más allá de las estructuras denominacionales o estructuras físicas como los grandes o los pequeños templos, es el templo correcto, es el templo donde habita el Espíritu de Dios, que es la iglesia. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su identidad? Y hay un tema que elegí construir para edificar a la iglesia Casa de Dios. Un tema que nos permitiera avanzar, un tema que nos permitiera trascender nuestra fe, que nos hiciera crecer, desarrollar nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra fe, por qué no decirlo, pero también nuestra madurez espiritual, hacia dónde nos conectamos, hacia lo que somos, y hacia la determinación de dónde queremos llegar. Y claro que hoy quiero comenzar el tema de atrás para adelante. Quiero comenzar del final. Quiero comenzar del final porque se me hace que es importante para poder llegar al principio, para poder entender realmente cuál es la propuesta de Dios, qué es lo que Dios nos da realmente en Cristo Jesús, realmente cuál es la naturaleza, cuál es la perspectiva, cuál es realmente la característica propia de la gente del cielo, como decía. Y el tema es ese, al final de cuentas el tema es ese, ¿sí? Tomando conciencia, ¿sí?, que somos gente del cielo, pero obviamente tomando conciencia, entendiendo una cosa: Dios arriba en los cielos y nosotros abajo en la tierra, para entender las dimensiones, al final de cuentas, hermanos, de que lo que nosotros tenemos que entender y de la dependencia que debe de haber en nuestras vidas. Amén. Entonces, como decía, repito, mi nombre es Fernando Lara, pastor de la iglesia Casa de Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este estudio. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Le voy a dar oportunidad que mientras vaya por un lápiz o una pluma o algo, ¿verdad?, o tenga su Biblia cerca. Recuerde, este es un estudio, no es una predicación. Quiero realmente apelar a ese sentido, a la necesidad de estudiar. El estudio nos permite disertar un poquito más, nos permite meditar, pero también nos permite cuestionarnos en el tiempo en que estamos aprendiendo. Y qué mejor que tener una Biblia a un lado, un lápiz para escribir, no solamente lo que yo pueda decir, sino lo que le venga en ese momento a su corazón, a su pensamiento. Porque de algo sí estoy seguro, hermanos, amigos, es que el Espíritu Santo, cuando comienza a hablar, empieza a edificarnos, pero empieza a edificarnos acorde a lo que ya ha construido, acorde a lo que ya nos ha edificado anteriormente, acorde a la palabra que ya nos ha dado con anterioridad. Así es que los invito, estoy haciendo el tiempo, espero que estén todos listos. Muy bien, bueno, la palabra de Dios dice así en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y le decía que iba a comenzar de atrás hacia adelante. El versículo en referencia que quiero tomar, hermanos, es el de Isaías capítulo 11. Voy a leerlo para iniciar nuestro estudio, para establecer las prioridades de todo esto. Isaías capítulo 11, versículo
1, ¿dónde estamos? Permítanme, se suponía que ya lo tenía aquí, vamos a leerlo. Isaías capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y decía, porque vamos a estudiar esto, que comenzaría de atrás. Entonces me queda muy claro que nosotros tenemos que comenzar por el concepto del temor a Jehová. Los cristianos en la actualidad vivimos sin tener un temor a Dios, pues la irreverencia es sinónimo hoy día de cristiandad. Tal vez esa ha sido la causa de que la iglesia de Dios perdiera el rumbo. Conocimos lo que significa la gracia y el favor de Dios, y en vez de usarlo para el crecimiento espiritual, lo usamos para el descanso mental de nuestras insuficiencias espirituales. Pues llegamos a la conclusión de que no importa, que de todas maneras Dios nos ama. Y esa es la gran realidad, hermanos. Hemos perdido el temor. Si no, solo basta de veras mirar nuestras congregaciones, mirar nuestras reuniones, el desorden que existe, la falta de reverencia. Hay mucha irreverencia del adulto, del joven, del anciano, del niño. O sea, no hay un decoro en nuestras reuniones. O sea, todo lo queremos programar al momento, al instante. Si comienza la alabanza, queremos que la gente se acomode y cante porque es el tiempo de alabanza, o si es el tiempo de la predicación, queremos que la gente se siente y escuche. Pero aún en medio de todo eso hay un caos, hay un desorden. No solo basta de veras con que tomen tiempo para mirar por un instante cuando están en la adoración, cuando están en la alabanza, y miren un momento a su alrededor, en su entorno, y se darán cuenta que hay una irreverencia muy grande de la inmensa mayoría de los congregantes. A la hora de la predicación, pues no se diga, tanta irreverencia, ir y venir, un hablar, un murmurar, muchas cosas. Y tal vez al final de cuentas pareciera tan ¿cómo se dice? Tan intrascendente eso. Pero esos pequeños detalles denotan realmente nuestra falta de temor, de ese temor reverente, de ese temor de sentir que la presencia de Dios realmente está allí. Les decía que es el espíritu de temor al que se refiere Isaías. Vamos a leer. Espíritu de temor de Jehová. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de temer o el temor de Dios? Bueno, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. El temor, o sea, al final de cuentas es el principio, el temor. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le sirvas, pero que le sirvas en el temor, que tengas temor. Dice Segunda de Crónicas capítulo 19, dice así, capítulo 19, versículos 6 y 7. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. El Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Capítulo 34, Salmo 34, versículo 11 hasta el 27. Entonces, la palabra temor tiene un sentido y un significado muy claro. Tal vez pudiéramos usar la palabra que el apóstol Pedro dice o enfatiza cuando dice: añádanle a su fe virtud. Al final de cuentas, virtud de vida, hermanos, nos lleva al juicio correcto del temor, porque la virtud tiene que ver con la congruencia, con el valor de lo que somos, con el valor de lo que representamos. Y es muy importante que nosotros entendamos que el Señor evalúa nuestro comportamiento, nuestras acciones,
a la hora de que el cuerpo se une, a la hora que el cuerpo se junta. Si nosotros leemos en el libro de los Efesios, él dice: ¿qué hay pues cuando vosotros os reunís? ¿Qué hay? ¿Alguna palabra de exhortación? ¿Algún cántico nuevo? ¿Alguna palabra? ¿Qué hay cuando os congregáis? Y realmente cuando nosotros nos congregamos, hermanos, lo que menos pensamos es en eso, en traer un cántico nuevo, en una palabra de exhorto, una palabra de aliento, algo que nos permite la comunión. Nos perdemos y entonces esperamos que el que va a adorar, cuando lleve a la adoración, o sea, inquiete nuestros corazones para ir a una adoración excelsa. O esperamos que ese día el predicador, el pastor o el invitado que tiene, pues esté de vena, tenga mucha gracia para predicar y pues al final de cuentas nos haga sentir cómodos, nos haga sentir que estuvo bonita la predicación y que tuvo sentido. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, nos vamos dando cuenta, ¿sí?, que nosotros vamos perdiendo esa asignatura de lo que significa realmente el temor. Y recuerden, es uno de los atributos, es uno de los dones o una de las manifestaciones del Espíritu a las cuales el Mesías sería investido. Y recuerden que lo que se le dio al Mesías se nos da a nosotros. Entonces el Cristo, sin excepción, tiene un temor reverente del Señor. Su camino, su andar, su hacer, su llevar a cabo, su enseñanza, su instrucción, todo cuanto él hacía, hermanos, lo hacía en el temor del Padre, en obediencia al Padre. Nada hacía por sí mismo, no se vanagloriaba de lo que hacía, no iba más allá. Cuando alguien le dijo: maestro bueno, y él dijo: ¿por qué me llamáis bueno? No hay uno solo bueno, sino solo mi Padre que está en los cielos. Solo Dios es bueno, decía él. Entonces, hablando de esa reverencia, de ese temor reverente, al cual nos quiere llevar también nosotros a entender, ¿sí? Entendamos esto, dice: el temor reverencial a Dios nos ayuda a no ignorar que quebrantar sus leyes o su palabra trae siempre consecuencias y le abre la puerta al adversario para oprimirlo por causa de la desobediencia a la verdad de Dios. Tenemos un ejemplo: el rey Saúl, quien sufrió ataques de ansiedad, de angustia, ¿verdad?, que solo era sosegado a través de la adoración que David, siervo de él en ese entonces, hermanos, al tocar, al adorar o al manifestar un cántico, pues lograba calmar la angustia, la ansiedad que provocaba en el rey Saúl. Pero conocemos al rey Saúl, irreverente delante de Dios, prefirió tener temor del hombre que de Dios, como muchos de nosotros en la actualidad, hermanos. No nos damos cuenta que somos irreverentes, o sea, no nos damos cuenta que realmente nosotros no tenemos temor de Dios. Cuando anteponemos cualquier asunto, cualquier persona, no importa quién sea, puede ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu esposa, tu hijo, no importa. O sea, cuando ponemos cualquier persona antes que Él, cuando nuestra determinación a actuar primero en favor de algo que no sea Él, hay una irreverencia en nuestros corazones, no hay un temor. Y a veces, sin darnos cuenta, hermanos, eso violenta mucho nuestra relación con el Espíritu de Dios. No genera empatía con Él. Y no nos vamos dando cuenta, pero nos vamos desfasando. Pero el problema no solamente está allí. Como padres, muchas veces nosotros somos el ejemplo a nuestros hijos. La manera como nosotros relacionamos nuestra relación con el Padre es la manera como les enseñamos a nuestros hijos a relacionarse con Él. Si no, vuelvo a insistir, veámoslo en la iglesia. Veamos sus actitudes, veamos sus acciones, veamos, otra vez a la iglesia. Y esa es una realidad. ¿Qué significa eso? Que no hay un temor reverencial. Primero, porque ya no sabemos si tenemos temor de decir: el Señor está en medio de la congregación. Como que perdimos ese objetivo, como que solo entendemos que ir a la iglesia es como un satisfacernos nosotros mismos, como un agradarnos a nosotros mismos, y buscamos que el tiempo de la iglesia no sea satisfactorio. Por eso quise comenzar, hermanos, por el final, para establecer prioridades en nuestras vidas. No puede haber una buena comunión, no puede haber una buena comunicación, no puede haber una buena relación si no hay un temor reverencial, un sentido de respeto, pero no de miedo, sino de respeto, de veracidad, de honra, porque eso es lo que al final de cuentas Él demanda de nosotros. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que hagas justicia y misericordia, que le temas, pero en un temor reverente, en un temor existencial. Dios está.
Y es algo que la iglesia en nuestros días, hermanos, ha perdido mucho. Por eso yo escribía esto: el temor irreverencial a Dios nos ayuda a no ignorar que quebrantar sus leyes y su palabra trae siempre consecuencias. Les enseñamos eso a nuestros hijos, o nos enseñamos eso a nosotros mismos, o nosotros mismos nos lo decimos abiertamente. O sea, tenemos que volver a ese principio del temor, hermanos, porque eso es lo que nos va a permitir tener una excelente relación, y más en estos tiempos precisamente de miedo, precisamente de temor, como nos conducimos la inmensa mayoría de nosotros vivimos en un constante temor, tenemos miedo de muchas cosas, pero ante esos miedos no somos irreverentes, ante esos miedos no los ignoramos, ante esos miedos nos preparamos, ante esos miedos tratamos de encontrar solución o tratamos de darle la apariencia correcta, porque nos genera miedo que provoca incertidumbre en el corazón. Pero de pronto el Señor ha dejado de generarnos ese temor reverencial, y por causa de que no hay un temor reverencial, hablamos de nosotros los adultos, pues lo puedo ver en la mayoría de los jóvenes, y qué decir de los adolescentes o de los mismos niños. Todos actuamos en consecuencia de una forma tan irreverente porque no nos apercibimos de que Dios está en medio de la congregación. La palabra de Dios dice: cuando 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero también es cierto que dice esta otra frase cuando está hablando de la mujer aquella que insistentemente va con el juez injusto, dice: hazme por favor justicia de mi adversario. Y va constante hasta que el juez injusto, ya cansado de escucharla, dice: Señor, le escucha y le hace justicia. Pero no lo hace porque tenga temor a Dios, ni lo hace porque tenga temor de la mujer. Lo cansó, lo fastidió. Y la Biblia dice una gran verdad: no tenemos que fastidiar al Padre para que nos escuche. Realmente el Señor enseña una gran verdad, la necesidad de orar siempre, pero en un orar reverente, en un orar congruente, en un orar con bases, en un orar, hermanos, con fe y con convicción de que nosotros estamos orando a Dios, porque aún hasta en la misma oración somos tan irreverentes, hermanos. Cuando le decimos: Señor, según tu palabra dice así, pero a lo mejor no puedes, pero a lo mejor no está en tus manos poderme ayudar. Eso es tan irreverentes, hermanos, cuando hacemos esas aseveraciones y estamos en su presencia. No nos damos cuenta de algo, hermanos: hemos perdido el valor de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no lo percibimos, y hay una consecuencia. Lo vemos con nuestros hijos. Amén. Entonces yo los invito en esta hora, hermanos, en este estudio, a que volvamos a ese principio, el temor al Señor, que volvamos a ese principio de la reverencia, de una actitud congruente. Cuando yo me convertí al cristianismo hace ya casi cerca de 40 años, hermanos, más o menos, me acuerdo mucho de la reverencia que existía en aquellos años en la iglesia. Tú llegabas a la congregación, la gente no iba y se sentaba inmediatamente, ni platicaba con nadie. Lo primero que hacía era irse hasta el altar, inclinaba su rostro, hincaba sus rodillas, oraba a Dios, le agradecía al Señor por haberle permitido llegar al lugar, oraba por algunas cosas, se levantaba del lugar, iba y tomaba su asiento, abría su Biblia y se ponía a leer. Y así era la inmensa mayoría, hermanos. La inmensa mayoría llegaba, honraba al Señor con su oración, con su gratitud, iba y se sentaba y reverentemente se ponía a leer la palabra. Pero hoy día ya no es así. Hoy día la iglesia y la reunión de los santos, hermanos, es una romería. Sé que es una fiesta la presencia de Dios, pero todo tiene que tener su nivel, todo tiene que tener sus principios. ¿Cómo sabrá la gente que Dios está en medio de nosotros si nosotros no lo honramos en un temor reverencial? Me acuerdo ya siendo niño, hermanos, cuando mi abuela o mi bisabuela Rafaela me llevaba a la iglesia católica, ¿verdad? Pero ella era una fiel asistente de la misa de todos los domingos. Ella nunca faltaba a la iglesia los domingos. Al menos yo me di cuenta porque era cuando nos llevaba al montón de chiquillos, hermanos. Y yo me acuerdo de cuando entrábamos a la iglesia, aunque había mucha gente y aunque había muchos niños, había un silencio total, o sea, no se escuchaba nada. Y siempre me llamaba la atención porque estaba tan seria la iglesia.
bueno, era una forma de respetar la presencia del Señor o de respetar los actos religiosos, de pensar, bueno, Dios está aquí y tenemos que ser reverenciales. Bueno, también tengo que reconocer que en aquellos años, hermanos, entender qué significaba autoridad era respeto, la autoridad de los padres, la autoridad de los hermanos mayores, la autoridad de los ancianos. O sea, había un significativo respeto realmente por las personas. Por consecuencia había un respeto de veneración y de temor reverente a Dios. Ya se perdió, realmente ya se perdió, no existe. Por eso ese espíritu de temor tiene una trascendencia, dice Isaías, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Entender diligentemente. ¿Cuál es el objetivo? De que no tomes decisiones a la ligera, de que tu vida no se enfrasque en determinaciones en la vida, hermanos, ni de tomar decisiones a la ligera en tu andar, en tu camino, sino que entendamos que el temor también tiene que ver con la necesidad de consejo, con la necesidad de saber que Dios está contigo, de que Dios nos instruye, de que Dios realmente nos enseña. Entonces, el espíritu de temor de Jehová, hermanos, no es de miedo, es de reverencia, pero también es de ese espíritu que nos advierte, ese espíritu que nos dice que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestras decisiones, que nuestras determinaciones, que nuestro obrar, que nuestro hacer, realmente tiene que hacerse todo en el nombre del Señor y para el Señor, como bien dice la palabra. Nada o todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, o también como nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y ese es un consejo muy práctico, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque realmente la cristiandad o el creyente, hermanos, que entiende esto, tiene que volver al principio del temor. En el temor no se hace acepción de personas porque hay temor delante de Dios. O sea, en el temor trata de hacerse la justicia correcta, de actuar correctamente en todo lo que el Padre ha demandado. Por eso yo decía que el temor reverencial a Dios nos ayuda a no ignorar que quebrantar sus leyes o sus estatutos o sus mandamientos siempre trae una consecuencia. Y pensamos que no, y vuelvo a decir por qué no, porque decimos, bueno, Dios de todas maneras me ama, haga lo que yo haga y no pasa nada, Dios me ama, porque hemos usado, hermanos, ese lenguaje de la gracia, ¿sí?, de una forma sin entendimiento, pues, irreverentes. Lo hacemos aún en una conciencia muy clara, muy determinada, no importa. O sea, tantos testimonios que hay de esa actitud, hermanos, que ni al caso para qué mencionarlos. Cada uno sabe cómo realmente aplicó uno la gracia, y cómo uno dice muchas veces, bueno, el Señor sabe. El Señor lo sabe todo, hermanos. Pero parte, hermanos, parte de la realidad espiritual, de la realidad de madurez espiritual y de nuestra conciencia, porque apelo a la conciencia y a la inteligencia del hombre nacido de nuevo. Parte de la estructura de ese crecimiento, parte de esa naturaleza, parte de esa personalidad, es un temor reverencial, un temor reverente a Dios, donde nuestras acciones, donde nuestras determinaciones, donde nuestras palabras, donde nuestras obras, donde nuestros actos tengan como objetivo primario honrarlo a Él. Que nuestro trato con las demás personas, que nuestro trato con nuestras propias familias, hermanos, que nuestro trato en el trabajo, que nuestro trato en la congregación, o sea, todo tenga una finalidad, honrarlo a Él. Eso es reverencial, ese es un temor reverente, esa es una diligencia. Siempre tendremos cuidado de no ir contra la voluntad de Dios, de no ir contra los estatutos y lo que Dios ha establecido. Por eso les ponía el ejemplo de Saúl, el rey. Siempre fue contra la voluntad de Dios por miedo, siempre fue contra la voluntad de Dios por sus propios temores. O tenemos el caso del sacerdote Elí, por ejemplo. No sé si era temor, o era el amor a sus hijos, o un miedo a Dios. El asunto es que no sé realmente por qué actuó de esa manera Elí, aún sabiendo que cuando Dios le dio sentencia, él la aceptó sin ningún problema, porque no fue capaz de censurar, no fue capaz de contradecir las acciones de sus hijos que estaban cometiendo contra el Señor. Le fue más fácil contradecir al Señor, le fue más fácil contradecir a Dios que contradecir a los hijos, que quitarle la posición que los hijos estaban perjudicando, que quitarle la posición que los hijos estaban degradando.
Es cierto que eran de las familias sacerdotales, hermanos, pero por mayor razón la reverencia y el temor a Dios deberían estar presentes. Y ellos presentaban ofrendas inmundas al Señor, presentaban lo más débil, lo más flaco, y se quedaban con lo mejor que el hombre presentaba para Dios, degradando así realmente su altar, hermanos. Entonces, de eso hablamos, de un espíritu reverente, que nos tiene que poner en una posición de pensamiento. Yo quiero reflexionar un poquito e insisto mucho sobre esto, porque es importante. Sí. No nos olvidemos de esto, hermanos, porque es una grande necesidad. Sin ese espíritu, difícilmente podremos caminar mucho en esta vida, hermanos. Ese es uno. Sí. Hay otro espíritu, por eso estoy yendo de atrás hacia adelante, hermanos, porque quiero evidenciar lo que la palabra de Dios dice que ha construido en nosotros como gente nueva, como gente del cielo. La estructura, la manera como somos construidos en Él, la personalidad y la identidad que nos da ahora en Cristo Jesús. Porque de la manera como vistió a aquel retoño, hermanos, es de la misma manera que nos viste a nosotros. Tal vez no tengamos todos los atributos o todos los dones espirituales que esto manifiesta, pero que está allí es una grande realidad. El otro espíritu, hermanos, que da el Señor para la identidad del Cristo es espíritu de poder. ¿Sí? Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. La promesa dada a la iglesia, dice, aquel día antes de la ascensión del Cristo al cielo. La verdad es muy revelador este hecho, pues dice claramente que el objetivo del poder que vendría sería determinante para avalar las palabras y enseñanzas que ellos darían a las naciones de la tierra, es el poder, algo que no puede ni debe descartarse de la vida del creyente. Y creo, hermanos, honestamente, que aunque hemos oído, usado y mencionado esa palabra poder, no nos queda muy claro, como que en el mismo sentido, ante la falta de temor, pues por consecuencia hay una falta de poder. Y es un poder que Dios nos otorgó a todos, no solamente a unos. De repente pensamos que una sola persona tiene todo el poder, y esa es la mentira más grande. ¿Sí? Dios nos otorgó ese poder conjuntamente con un mandato, para que obremos en su nombre y por su cuenta. La Biblia también dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio es la facultad y potestad de una persona sobre sí misma en la determinación de hacer conforme a la voluntad de Dios. Nos dio espíritu de poder para realizar, pero hemos perdido la capacidad del poder. No lo entendemos. Y como no lo entendemos, pues tampoco lo aplicamos al sentido de nuestra vida. ¿Sí? Dice, el poder de Dios se manifestó en la vida de individuos a quienes previamente había elegido el Señor para que le sirvieran. Escucha, porque es muy importante. Tenemos, por ejemplo, a un Sansón, o a este otro juez, hombre. Bueno, ahorita me acuerdo de él, ahorita voy a la presencia, al testimonio de él. Dice Sansón, uno de los jueces de Israel y que salvó al pueblo de la opresión que hacían sobre ellos los filisteos. ¿Quién era Sansón? Bueno, un niño anunciado desde antes de que viniese, un niño deseado por sus padres, pero no podían tener hijos y Dios lo concede. Y Dios desde el vientre lo bendice, Dios desde el vientre lo escoge, lo elige, para que un día se fuese juez en Israel. Y conocemos la historia. Pero la historia de Sansón, hermanos, realmente se manifiesta no por su sabiduría, no por su inteligencia, no por su integridad de comportamiento, sino por una manifestación muy visible, su poder. Ustedes recuerdan la historia de Sansón, hermanos. Y dice en el libro de los jueces, dice así: el Espíritu del Señor descendía sobre Sansón, y cuando eso pasaba, manifestaba un poder de una fuerza descomunal e imposible para un hombre. Capítulo 14 del libro de los jueces, versículos 5 al 6.
El poder, dice, vamos a leerlo, sí, por favor, vamos a leerlo, discúlpenme, pensé que lo tenía escrito, pero no está escrito, pero vamos a leerlo. Libro de los Jueces, capítulo, estoy ya en el libro de los Jueces. Capítulo 14, versículos 5 y 6, dice a la letra así: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué vino sobre él? El espíritu de Jehová vino sobre Sansón como Gedeón. Cuando Gedeón es anunciado por el ángel, hermanos, que ha sido y ha hallado gracia delante de Dios porque es un hombre esforzado y valiente, y le dice: tú salvarás al pueblo. Y él dice: Señor, ¿cómo lo voy a salvar? Si en mí no hay fuerza, no soy no pertenezco a las familias ricas, o sea, no tengo influencia. Y el ángel le dice: con esta tu fuerza. ¿De qué habla? De la fuerza del Señor, porque el Espíritu venía con él, el Espíritu venía sobre él. Y conocemos la historia, hermanos, que después de tener un ejército tan numeroso de millares, hermanos, Dios lo reduce a 300, porque Dios quiere enseñarle a Sansón que con esa su fuerza le bastaría, porque Dios salva con muchos como con pocos. Entonces Dios continuamente, hermanos, le manifestó a Israel su poder y tomó a hombres para manifestarlo. Por ejemplo, tenemos un profeta Eliseo, por ejemplo, como al profeta Elías, siervo del profeta Elías. ¿Qué le impactaba más a Eliseo de lo que era Elías? Su sabiduría, su conocimiento, su capacidad. No, le importaba el poder que Elías ejercía. Y entonces le dice a Elías, cuando Elías le dice que quiere que le haga porque está pronto a ser separado de él, dice: yo quiero doble porción de tu espíritu. ¿De qué habla? De poder, de poder, de poder, de poder. Pero hemos perdido esa capacidad de poder, hermanos. Déjenme, sigo leyendo. Y de verdad, el poder se lo da a Dios. Y a veces pensamos que Dios se lo da solo a personas tan especiales. Pero miren lo que dice acerca del profeta Eliseo, hermanos. Dice así. Dice: el poder manifestado en las palabras del profeta Eliseo, después de que recibiera la porción doble del espíritu de Elías Tisbita, cuando unos jóvenes le gritaban e insultaban diciendo: sube, pelón, sube. El profeta los maldijo y ordenó que unas fieras los matasen. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. Y queda la palabra del Señor en la autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, incluso sobre la naturaleza misma, cuando ordena la tempestad parar. La palabra nos enseña infinidad de veces la importancia de la manifestación del poder de Dios sobre la vida de hombres y mujeres nacidos de nuevo, siendo guiados por el poder del Espíritu Santo. Pero todo esto lo hemos contemplado a lo lejos y hemos pensado que estas cosas solo unos cuantos pueden hacerlas. Pero el Señor Jesucristo es muy claro y nunca ambiguo respecto a las cosas que los creyentes, aquellos y los que creerían en Él por la palabra de ellos, harían las mismas cosas que Él. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 11 al 14. ¿Sí? Voy a leerlo, hermanos, para que entendamos. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 11. No me quiero tardar mucho, voy a tomar tiempo, hermanos, voy a hacer un estudio breve. Por eso decía que es una serie de estudios de media, cuando mucho 40 minutos, ¿sí? por tema, para no cansarlos a ustedes ni cansarme yo tampoco. Pero dice San Juan capítulo 14, versículo 11. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto
De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El poder de Dios hoy está reducido a cuentos y fantasías de algunos que dicen tener el poder. Hay un pastor muy famoso internacionalmente, me imagino que lo habrán de conocer, el pastor Cash Luna. Él decía en una ocasión que él no entendía cómo funcionaba, pero él decía, yo tengo el poder, yo no sé cómo funciona, pero yo lo tengo. Y entonces él, para mostrar que tiene el poder, ¿verdad?, hace un número, y entonces dice, a ver, ven fulanito y ven sutanito. Le habla a dos de sus colaboradores y le dice, párense allí. Y luego hace una línea imaginaria, ¿verdad? Hace una línea imaginaria y luego decreta. Yo digo, yo decreto, yo establezco una línea de poder para que no puedan pasarla. Y entonces dice, ahora sí, pásenla. Obviamente uno de ellos la logró pasar. No digo hasta dónde, bueno, llegué hasta donde pueda, pero le cruzó la línea. El otro no la cruzó, el otro fue más obediente y se tiró paz. Porque él había establecido una línea de poder, no sabe cómo funciona, pero tiene el poder. Me acordé mucho de Sansón, hermano. Por eso decía que de repente nosotros hemos perdido el concepto del poder de Dios y queda reducido solo a eso, a un show, a un espectáculo de unos cuantos. Cuando el propósito del poder de Dios es manifestar su gloria, es manifestar su esencia entre su cuerpo, entre su iglesia, y decirle a los hombres que nuestras palabras tienen poder, tienen autoridad de parte de Dios, que nuestras palabras no están huecas, que nuestras palabras no están vacías, que la enseñanza del Evangelio de Jesucristo está sustentado en el poder de Dios por el Espíritu Santo. Dijo Sansón, cuando los filisteos decían, pues ¿de dónde viene tu fuerza? Sansón no dijo lo que Cash Luna, el pastor. Dijo, no, mi fuerza, a lo mejor porque como nunca me han hecho esto, o porque nunca me han amarrado así. Hasta que le reveló a la mujer, hermanos, de dónde provenía su fuerza. Porque él pensaba que su fuerza provenía de su cabellera, que nunca le habían cortado su cabello, entonces de ahí venía su fuerza. Y la Biblia dice que entonces la mujer, una vez que le descubrió su secreto, le cortaron su cabello, ¿verdad?, y perdió su fuerza. Creo que la inmensa mayoría de la iglesia en nuestros días, hermanos, nos cortaron el cabello, nos raparon, nos quitaron la fuerza, nos quitaron el poder de la conversión, el poder de la verdad, el poder de las palabras, el poder de las acciones, el poder de las determinaciones. Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de temor, no de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. O sea, Dios nos dio un espíritu para facultarnos, para ponernos en el lugar correcto, para podernos parar, hermanos, en medio de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, de cualquier momento caótico como este tiempo. ¿Cómo estoy convencido, hermanos, que la gente estará diciendo, ¿dónde están los hijos de Dios? Últimamente veo allí en las redes sociales, hermanos, leyendas como, ¿por qué no enviamos a todos los pastores que vayan a los hospitales y sanen a todos los enfermos del COVID? Y a veces yo me pongo a pensar, pues no los pueden enviar, porque no todos estamos manifestando y tampoco fuimos llamados para hacer eso. El poder no es para manifestarle a nadie lo que quieran que mostremos. El poder es un sentimiento de facultad de vida. O sea, Dios nos ha vestido de poder. Poder para poder caminar, poder para poder transitar sobre este mundo, hermanos, sin apegarnos a Él. Poder para poder entender quiénes somos nosotros. Para poder rechazar, hermanos, el encanto de la mentira, del engaño. O sea, hoy en día no entendemos el sentido del poder. Por eso yo digo que hoy en día el poder de Dios está reducido a cuentas y leyendas. Le contamos a nuestros niños en las escuelas dominicales el poder de Sansón, lo que Sansón hizo, la manera como lo hizo.
Y manifestamos sentimientos de poder como si fueran leyendas, mitos, aún para nosotros mismos. Pero el Señor fue muy claro: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Bueno, eso es una consecuencia que nosotros tenemos que entender. Porque tenemos el poder de Dios, si es que tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Por eso, ya voy a terminar, hermanos, voy a terminar con este punto para ir avanzando luego. Dice: así enfatizamos hoy en día que el poder de Dios está en nuestra boca, aunque claramente la enseñanza dice así: cree en Dios y todo lo que digas en oración creyéndolo vendrá. Si crees, lo que dices será hecho. ¿En qué se pide que creamos? En Dios, y lo que diga será hecho. El poder de Dios, como dice Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Dice 1 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todo está sustentado en Él, hermanos. Por eso el espíritu de temor, que nos lleva a la reverencia, como el espíritu de poder, son cosas que no son optativas, son facultativas de nuestra nueva naturaleza. Es una esencia de lo que somos, una esencia de lo que representamos para Él. Porque de la misma manera que envió al Cristo, nos ha enviado a nosotros. Él no envió al Cristo de una forma y a nosotros de otra. Cristo fue muy claro y definió muy claramente: de la misma manera que yo fui enviado, vosotros sois enviados en el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, amigos, yo los invito a reflexionar en esta tarde sobre este pequeño estudio, a que consideremos estos dos factores, analicémoslo, o sea, meditemos sobre ellos. Cuando estemos en las congregaciones, cuando volvamos a las congregaciones, miremos a nuestros hijos, mirémonos a nosotros mismos. Hay reverencia en nuestros corazones, hay reverencia al tiempo de estar en ese lugar, hay reverencia al pueblo de Jesucristo en la presencia del Señor, hay reverencia a la hora de la oración, hay reverencia a la hora de la impartición de la palabra. La verdad, empecemos a meditar sobre estas cosas, porque si no hay temor de Jehová en nuestros corazones, si no hay temor de Dios, difícilmente su presencia se manifestará con plenitud, para que su poder de vida, su poder de cambio, su poder de impacto, logre que en nuestras reuniones haya hechos y milagros de poder en su nombre. Bueno, hermanos, me despido, no quiero tomar más tiempo, no quiero abusar mucho del tiempo, me despido, vuelvo a insistir, mi nombre es Fernando Lara, pastor de la iglesia Casa de Dios. Sean ustedes bendecidos esta noche. Permítanme una oración para terminar con esto. Padre, te agradezco en el nombre de Jesucristo, Señor, la oportunidad que nos das, tanto a los que me escuchan, a los que están viendo este video, Señor, como a mí, de poder compartir. Es nuestro primer video así, Señor, es nuestro primer estudio, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesucristo, la gracia de tu Santo Espíritu sea con nosotros, nos siga facultando en la habilidad, en la gracia, Señor, de poder desarrollar estos temas, en la gracia de tu Espíritu, tanto el que habla como el que escucha, para que en todo y por todo tú seas glorificado. Gracias, Señor, por el espíritu de temor que has puesto en nosotros, y gracias por el poder, el espíritu de poder que también has puesto en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Que quede facultado en nuestras vidas para la gloria y para la alabanza de tu nombre. Amén y amén. Gracias. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.